Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema plantas nativas y exóticas. Cuando hablamos de las plantas, vamos a hablar de aquellos seres autótrofos Profe, capaces buenos de días. poder, ¿cómo estamos? Buenos días, capaz de poder fabricar su propio alimento, ¿no? Entonces, estos seres autótrofos habíamos visto también que presentaba partes importantes, ¿no? Como la raíz, tallo, hojas, flores, frutos. Habíamos visto que las plantas iban a presentar diversas características, ¿no? Entonces, ahora, nosotros vamos a hablar acerca de todas las plantas ya en dos clasificaciones, en las que se llaman nativas y exóticas, ¿no? Las principales, aunque existen otros tipos de especies más, que la vamos a conocer. Cuando hablamos de las especies, vamos a hablar de un conjunto en este caso, de plantas, ¿no? Van a ser de un conjunto de plantas que se va a desarrollar en un determinado lugar. Y para eso vamos a tener a la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es una ciencia que se encarga de estudiar ¿qué? Las relaciones que va a existir entre los seres vivos y su medio ambiente. En este caso, la relación que existe entre las plantas y su medio ambiente. Ahora, cuando nosotros habremos escuchado alguna vez que nuestro Perú, nuestro país, es un país biodiverso, es un país megadiverso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la biodiversidad, bio significa vida. Vamos a, así a marcarlo. Bio significa vida. Y diversidad, como nosotros sabemos, significa variado. Entonces, la biodiversidad, también llamada diversidad biológica, es el término con el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos en el planeta, ¿no? Entonces, la biodiversidad es la amplia variedad, es decir, la gran diversidad, el gran número de seres vivos que habitan nuestro planeta. No olvidarnos que la biodiversidad también es llamada diversidad biológica. Ahora, vamos exclusivamente a hablar de quién, vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de nuestro Perú. Nosotros sabemos que el Perú es un país megadiverso. ¿Por qué se dice que es megadiverso? Porque vamos a tener una gran variedad de plantas y animales, como nosotros podemos observar, ¿no? Nuestro país es un país muy rico tanto en flora y en fauna. Cuando hablamos de flora, vamos a hablar de todas las plantas, y cuando hablamos de fauna, hablamos de los animales, ¿no? Entonces, nuestro país es un país megadiverso, ya que existe una gran variedad de flores, de plantas, de diversas plantas y de diversos animales, ¿no? Entonces, como podemos ver en este esquema, nuestro país es un país que abundan diversos tipos de animales y plantas, y hay animales que son muy representativos para nuestro país, que van a ser llamados especies autóctonas, u otras que han sido ingresadas a nuestro país, que pueden ser las extranjeras, y así vamos a conocer los diferentes tipos de especies, ¿no? Entonces, acá estamos viendo este esquema de nuestro país megadiverso. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de un país megadiverso, vamos a hablar de una cantidad de animales y de plantas. Y cuando hablamos de animales y de plantas, ¿de qué vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar de especies, ¿ya? Entonces, una especie va a ser un individuo, que sea una planta o un animal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener diversos tipos de especies. Como ustedes están observando, vamos a tener diversos tipos de especies. Vamos a tener, a ver, vamos a marcar así, vamos a tener diversos tipos de especies, ¿ya? Vamos a tener diversos tipos de especies que pueden ser, ¿ya? Que pueden ser especies naturales, ¿ya?
que son aquellas especies capaces de poderse reproducir de forma natural, ¿sí? En la cual ellos van a habitar un lugar determinado. Las especies exóticas son aquellas especies que han sido ingresadas a nuestro país y de esta manera ellos se han desarrollado y se han eh, adecuado al clima en el donde han sido insertadas. Las nativas, que son aquellas especies oriundas de nuestro país, que son también llamadas especies autóctonas. Las extranjeras, que han sido traídas de afuera, ¿sí? Y las no conocidas, especies que todavía faltan por conocer, porque como nuestro país es tan megadiverso, en nuestras profundidades, en nuestros mares, de nuestras selvas, existen algunas especies que todavía no han sido clasificadas, no han sido conocidas. Entonces vamos a tener esta clasificación de las especies. Nosotros nos vamos a basar en dos, en las exóticas y en las nativas, también llamadas autóctonas, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hablamos de las especies nativas, lo que vamos a ver a continuación, especies nativas, tenemos por acá, son aquellas, en este caso, como estamos hablando de plantas, son aquellas plantas, ¿ya? Son aquellas plantas originarias de un determinado lugar, es decir, son autóctonos, que ellos, esa especie se ha desarrollado en ese lugar, ¿sí? Entonces, las plantas nativas, o también llamadas autóctonas de nuestro Perú, son muy variadas, como nosotros vamos a ver, son muy variadas y abundantes. Existe un gran número de distintas especies, entre ellas vamos a tener la más representativa, la especie de planta más representativa y nativa de nuestro Perú, ¿quién es? La papa, profesor. Nuestra papita es una especie autóctona, es una especie nativa de nuestro país, ¿ya? Ahí tenemos a la papa. Tenemos a la papa, ahí está, ¿no? Entonces, como podemos observar, la papa es una planta nativa en la cual presenta una gran variedad, como podemos observar. Nosotros conocemos algunas variedades, nada más las que son más comunes y las que nosotros podemos consumir a diario, ¿no? Y las que encontramos en el mercado, que puede ser, por ejemplo, la papa amarilla, ¿no? O puede ser una papa guairo, o puede ser una papa yungay, o puede ser la papa rosada que siempre comemos, la papa tomasa. Entonces son variedades que son más comunes en el mercado, ¿no? Pero como ustedes pueden observar, presenta una gran variedad de esta especie que es la papa, y es una especie nativa. Aparte de la especie nativa, vamos a tener la quinoa, ¿ya? La quinoa peruana, porque hay una especie que se dice que la quinoa ha sido ingresada, eso es una especie extranjera, pero tenemos nuestra propia quinoa, la quinoa peruana. También tenemos la kiwicha, ¿ya? Tenemos la cañigua, que van a ser especies, ¿cómo estamos? Buenos días, que van a ser especies nativas. Entonces vamos a ir colocándole acá su nombre. Tenemos como especie nativa a la papa, ya, a ver. Tenemos como especie por acá a la quinoa. El chocho. Quinoa peruana. Tenemos por acá a la cañigua. Tenemos por acá a que utilizan en las mazamorras, que es la maca. Por acá es conocido, que es la oca. No, estas sí, estas son las ocas.
las más ocas. Ocas. Profesor, el que dice cañigua no era el kiwicha. Ah, sí, ¿no? Ya, cañigua, o también tenemos la kiwicha, que son cereales tan parecidos. Bueno, la cañigua es más negrita. La cañigua es más negrita, entonces vamos a poner kiwicha, kiwicha, kiwicha. Meter a la kiwicha. Kiwicha. Porque la cañigua, si tienen razón, es un poquito más oscura. ¿Ya? Entonces tenemos la quinoa peruana, la kiwicha, la maca, las ocas, tenemos el tarwi, más conocido como el chocho, ¿no? Ahí está, el tarwi, más conocido como el chocho, y tenemos este de acá también que es el yacón. El yacón. Tenemos algunas de las especies nativas en nuestro Perú, ¿sí? Entonces, siendo la especie con mayor variedad y más representativo en nuestro país, porque nosotros somos muy conocidos por esta especie nativa, ¿quién es? La papa, ¿ya? La papa es la especie nativa más representativa de nuestro país. Y vamos a tener otras variedades de especies más, que eso va a quedar como tarea para ustedes para que me investiguen algunas especies nativas aparte de la que estamos viendo ahora, ¿sí? Algunas especies nativas de nuestro país, ¿ya? Luego vamos a tener a las especies exóticas. Cuando hablamos de las especies exóticas, van a ser de aquel conjunto de especies, en este caso de plantas, que fueron introducidas a nuestro país. Y estas se adaptaron muy bien, ya se han adaptado adecuadamente. Ahora, entonces, ¿a quiénes vamos a tener, por ejemplo, de especies exóticas? Tenemos a la lechuga. Como ustedes pueden ver, la lechuga presenta una gran variedad, no solamente con la que nosotros conocemos, porque mayormente nosotros conocemos tres variedades, ¿no? Por ejemplo, la lechuga que es la sedita, que viene a ser esta, la lechuga bien clara que le dicen la americana y la orgánica, ¿no? Pero tenemos otras variedades de lechugas también. Luego tenemos otro ejemplo de plantas exóticas, en este caso que es la que utilizamos para preparar nuestro tallarín verde, la espinaca. Ahí está, la espinaca. Luego tenemos otra clase de plantas que son las uvas. Las uvas, por eso tenemos la uva Italia, la Borgoña, ¿no? Luego vamos a tener otro tipo de especie que se ha introducido en nuestro Perú, que es la Acelgas, profesor. cebolla, por ejemplo, también las acelgas que ahí me muestran. Otra especie que ha sido introducida en nuestro país, ¿ya? Que es el trigo, ¿ya? La avena. El trigo a veces mucho uno pensaba el trigo que es nativo, ¿no? El trigo es una planta exótica que ha sido introducida, al igual que la cebada. Ahí está. ¿Cebada? La cebada. Entonces, tanto el trigo como la cebada son plantas que presentan espiga, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿ya? Ellos presentan una espiga donde se desarrolla. La cebada se diferencia porque la espiga es un poquito más gruesa y más pálida. A cambio, el trigo, su espiga es un poquito más delgada y es de color amarillenta, ¿ya? Cuando están maduros ya para la cosecha. Entonces, de esa manera, chicos, tenemos estas especies exóticas que han sido introducidas en nuestro país y que se han desarrollado de una manera adecuada y que estos se han ido modificando su forma de desarrollarse de acuerdo al clima donde donde se desarrollan, ¿no? Vale la redundancia. Por ejemplo, las uvas siempre se desarrolla en zonas secas, áridas, en la parte sur de nuestro país es muy característico encontrar las uvas, ¿no? La planta de la uva es la vid, no olvidarnos que las uvas es el fruto, la planta de la uva es la vid, ¿ya?
Tenemos las lechugas, las espinacas, que se han desarrollado muy bien en diversos sustratos, en diversos suelos. La cebolla, al igual. También el trigo, que mayormente necesita cierta sequedad, característico de las partes andinas, ¿no? Tanto el trigo como la cebada, y son plantas exóticas. Entonces, no olvidar, chicos, que nuestro país es un país mega diverso. ¿Y por qué se dice mega diverso? Porque hay una gran variedad de especies. Y no olvidarnos que la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de todos los seres vivos, ya sean plantas y animales, con su medio, ¿cómo se llama esa ciencia? La Ecología. ecología. No olvidar que la ecología es la ciencia que estudia la relación que va a existir entre todas las especies que existen en nuestro planeta con su medio ambiente, se va a llamar ecología. Entonces, no olvidar que las especies pueden ser naturales, exóticas, nativas, extranjeras y no conocidas. Y el Perú es un país mega diverso por presentar una gran variedad de flora y fauna. No te olvides, cuando escuches la palabra flora, es igual a las plantas, y cuando hablamos de fauna, es igual a los animales. No olvidarnos de eso, ¿ya? Por eso el país del Perú es un país megadiverso en flora y fauna, en plantas y en animales. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso Ciencia y Ambiente. Espero les haya gustado el tema. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.